de la Cruz, a la Wow. iglesia que pastorean. Y la verdad, feliz. Ahorita está subiendo. Oigan, denme 2 minutitos, un minutito supongo que va a tardar en conectar. Ahí aparece Live of Facebook. Sí, y lo vamos a compartir también. ¿Ok? Ahí está. Estamos live. Muy bien, buenos días. Buenos días. Vamos aquí a esperar unos segunditos, unos minutitos en lo que comenzamos a ver que la gente se está conectando. Y pues para poder platicar, yo creo que hoy tendremos una mañana lista para oír qué tiene el Señor para nosotros, para aprender, para crecer en un área que no necesariamente sea, creo que no es un tema agradable, ¿verdad? Pero creo que es súper, súper, súper necesario. Una frase que leí o escuché hace un tiempo decía algo como, el que no sabe es como el que no ve. Y yo creo que la idea de hoy es realmente aprender, porque cuando aprendemos vamos a comenzar a ver y a detectar y saber qué hacer. Me encanta el testimonio de Lali, Eliana también, bienvenidas ambas. Recién conocidas, pero ¿cómo es eso, verdad? En Cristo. Y cuando uno tiene un mismo objetivo, hay una conexión inmediata. Así que qué gusto poder compartir. Yo le voy a pedir a Lali que se presente, que nos cuente quién es y que ella también nos haga favor de presentar a Eliana, quien es parte de su equipo. Y como hablábamos ahorita, la idea es trabajar en equipo. Yo creo que es una de las claves más importantes que tenemos que aprender y como padres creo que es importantísimo, ¿verdad? Así que muy buenos días, Lali. Buenas tardes en Argentina, porque para que sepan, ellas están por allá en Argentina. Y bienvenida, Eliana, también. Gracias. Muy buenas tardes, Evelyn. Qué placer, qué alegría estar. Tantos kilómetros de distancia, pero sin embargo tan cerca. Y como decía Evelyn, pertenecemos a la misma familia. Cuando estamos conectados con Jesús, cuando estamos conectados a Cristo, no hay nada más lindo que solamente al mirarnos ya empieza a fluir esto de conocernos. Porque Dios es así, ha hecho o ha extendido su familia a lo largo de la tierra y lo que hacemos son conexiones divinas, nos conectamos para compartir de lo que vamos aprendiendo, de nuestros propios testimonios, y para mí es un gusto estar en esta mañana para ustedes, y como decimos nosotros, pasados el mediodía aquí en Buenos Aires, Argentina. En un tiempo diferente, en un tiempo de cuarentena, de aislamiento obligatorio, en un tiempo donde quizás sería muy bueno que aproveches este tiempo, que este tiempo no pase desapercibido para vos, sino que aproveches a realizar, a hacer, a trabajar en aquellas áreas que no estás trabajando. Como dijo Evelyn, Lali Gómez desde Argentina, presidente de la Fundación Elegí Sonreír, soy pastora de la Iglesia de la Cruz y en esta mañana estoy acompañada por Eliana Gómez, ella es parte de mi equipo de trabajo, trabajamos en la prevención de abuso sexual infantil con hogares convivenciales donde los chicos viven y también con talleres en prevención para niños y para adultos. Eli, ¿querés saludarnos? Sí, claro, mucho gusto. La verdad es un placer estar, como decías, ¿no? A tantos kilómetros de distancia, pero tan cerca. Un privilegio para mí poder compartir en esta mañana, en esta tarde para nosotros. Yo soy psicóloga social, soy consultora psicológica, me especialicé hace varios años en lo que es la prevención del maltrato y la violencia sexual hacia la infancia. Y bueno, trabajo hace también varios años en todo lo que es la Fundación Elegí Sonreír y en la iglesia y bueno, aportar a la comunidad también como ciudadano esa mirada y esa palabra de aliento, ¿no? Que hoy tantos necesitan. Así que un placer. Bienvenidas a ambas y les cuento que Lali estaba programada para haber estado en Guatemala justo el fin de semana después que cerraron fronteras en todos lados y con el dolor de nuestro corazón, porque estábamos súper emocionados de recibirla en Guatemala. Yo sé que también ella lo lamentó porque tenía muchas cosas que venir a hacer acá. Tuvimos que cancelarlo y gracias a Dios, porque si no la hubiéramos dejado atrapada aquí en Guatemala, saber cuánto tiempo, pero el Señor puso en nuestro corazón invitarla y gracias Lali, gracias Eli por hacer el espacio de platicar con nosotros. Tenemos un tiempo, queremos usar los próximos minutos y dejar preguntas. Si usted quiere hacer alguna pregunta, puede escribir en la página ahí de Facebook y con gusto las vamos haciendo. Vamos a tomar más o menos una hora. Y pues Lali, el tiempo es tuyo. El tema es abuso sexual infantil y
contanos qué es lo que el Señor te ha mostrado y sobre todo me encanta porque sé que das mucha esperanza solo con el nombre de tu fundación y de la organización que ustedes dirigen, pues transmite qué es lo que queremos llevar el mensaje de Jesús, que son buenas nuevas aún en medio del dolor. Exactamente. Y me diste el pie justo. Buenas nuevas en medio del dolor. Básicamente quisiera explicarles el por qué tanto Eliana como yo nos hemos especializado y empezamos a trabajar en el tema de abuso sexual. Como les dije, dirijo o presido una fundación y soy pastora de una iglesia, pero mi testimonio personal de vida tiene que ver con el abuso sexual. Soy sobreviviente a 10 años de abuso sexual dentro del seno familiar. Y esto es algo en lo que quiero hacer énfasis hoy. A veces pensamos que el abuso sexual se da en el afuera. Pensamos que el abuso sexual se da, tener cuidado con quién hablas, tener cuidado no ir a la casa de alguien que no conoces, tener cuidado, y le ponemos estos parámetros a nuestros hijos o a nuestros niños pensando que el abuso sexual es afuera. Y el abuso sexual pasa en la mayoría de los casos, en una gran cantidad, alto porcentaje, en las personas muy cercanas. ¿Por qué? Porque el abusador no es un loco que anda suelto. El abusador es un perverso, es una persona que sabe lo que hace. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, que el abusador es un enfermo, lo que nosotros hacemos es sacarle responsabilidad de lo que está haciendo. Y eso quiero que pongamos énfasis en esto y lo recordemos siempre. El abusador es una persona que sabe lo que hace, elige a la víctima, la chantajea, va a buscar a un niño indefenso, va a buscar a un niño que no tiene herramientas, un niño que está pasando quizás por otro tipo de problemas, para poder abusar de él y ser presa de él. Como les dije, 10 años de abuso sexual. Yo nací de una mamá muy joven, mi mamá tenía 17 años cuando yo nací. Ella, gracias a Dios, decidió tenerme, porque esa es otra problemática, que es otro tema para tratar tal vez más adelante, qué pasa con el aborto, ¿verdad? Y bueno, mi mamá decidió tenerme a los 17 años, pero se encontró con un esposo, porque la obligaron a casarse, que la dejó, y padres que no quisieron hacerse cargo de esa hija con ese niño. Porque también tenemos que ver todo un contexto, por eso es necesario hablar de estas cosas. Hablábamos antes de comenzar el programa para salir en vivo y decíamos que a veces pensamos que no hablar de estos temas va a hacer que no sucedan. Tal vez no hablando vamos a hacer que pase, y no, estos temas son necesarios hablarlos. Es más, si yo hubiera contado en mi niñez o en mi adolescencia con personas que me hablaran de esto, aún haya pasado ya por el abuso sexual, yo hubiera tenido otras herramientas para, por ejemplo, dar un corte anterior a todo lo que venía sufriendo. Yo estaba preparando el tema para hoy y decía, hay personas que después de pasar tanto tiempo en el abuso, los niños, pierden o se convierten en víctimas permanentes. El tiempo pasa y el daño es aún mayor. Entonces, nosotros queremos trabajar para que el daño sea menor. Entonces, volviendo a lo que les quería compartir un poco de mi testimonio personal, 10 años de abuso me hicieron crecer. Primero, pensando que yo merecía lo que estaba viviendo, también pensando que era culpable de lo que estaba viviendo. Entonces, fui creciendo en mis relaciones, por ejemplo, hacia los hombres, tenía una manera de relacionarme que no era la correcta. Entonces, mis relaciones también no eran correctas. A medida que fui creciendo, yo me relacionaba con los hombres de una manera totalmente equivocada. ¿Por qué? Porque era la manera que se me había enseñado. Entonces, ¿por qué traemos este tema en esta mañana acá para ustedes? ¿Por qué traemos este tema y decimos, es necesario hablarlo? Porque es necesario, mamá, papá, tío, abuela, que si estás viviendo una situación de abuso, tengas las herramientas y tengas el valor de decir, hasta acá se llegó. Otra cosa de la que hemos identificado trabajando con víctimas de abuso sexual es que muchas veces el abuso sexual tiene que ver con un secreto familiar, con algo que se repite de generación en generación. Por ejemplo, en mi caso,
varios, mi mamá, mis tíos, mi abuela, habían sido víctimas de abuso sexual. Entonces no contaban con las herramientas como para poder ayudarme. Hoy, desde otro lugar, la sociedad también desde otro lugar, nos impulsa y nos lleva a poder a trabajar, a hablar estos temas, traerlos a la mesa de casa y poder hablarlos. También la sociedad nos ayuda un poco porque como todo se está moviendo de una manera diferente, ¿qué es lo que está sucediendo? Por ejemplo, yo no sé de ustedes cómo están en Guatemala, pero acá estamos luchando con el tema de la educación sexual en las escuelas. Entonces, hubo personas que yo creo que también manejadas desde el dolor o desde lo que ha causado, han estado en lugares preparando un material que no es el material que tiene los valores correctos para que sean presentados a nuestros niños. Entonces, es necesario hablar de este tema, es necesario que te prepares. No tenés que ser un especialista, pero sí tenés que tener una serie de recursos a mano para poder hacer frente y para poder acompañar al niño en este crecimiento. Es necesario que el niño aprenda, aunque nosotros pensamos que, perdón, me quiero corregir, el niño aprende constantemente, no es que el niño va a aprender en el momento que yo le hable, sino que él viene aprendiendo a medida que va desarrollándose y va creciendo. Entonces, en las cosas que nosotros hagamos silencio o las cosas que nosotros no le presentemos o no se las hablemos correctamente, los niños por su propia curiosidad irán a buscar información a otro lugar. Entonces, ¿por qué es tan necesario que los padres estemos atentos a esto? ¿Por qué es necesario que hablemos de estos temas dentro de casa? Para que los niños no recurran a un lugar incorrecto para buscar lo que nosotros tenemos que enseñarles. Así que nosotros creemos que la prevención es necesaria, nosotros creemos que alguno me puede decir, bueno, pero ya sucedió. Bueno, hay prevención primaria, secundaria, terciaria, hay que trabajar en todas las áreas de prevención. Es necesario trabajarlos porque por las secuelas que deja. ¿El abuso sexual deja secuelas? Sí, deja secuelas. Pero aquellos que creemos en Dios, también creemos que la sanidad puede ser completa. Entonces, nosotros, además de, porque tenemos muchos psicólogos no cristianos y profesionales no cristianos que trabajan en esta área, pero nosotros tenemos un plus, un extra, que es saber que Dios restaura todas las cosas y también restaura el área sexual. También es necesario para los cristianos que durante muchos años hemos mantenido como el área sexual como tabú en las iglesias, como que esa área no se puede hablar, y es necesario hablarla, es necesario, como digo, presentarla en la mesa de casa. ¿Para qué? Para que el niño crezca sano, para que el niño crezca con las herramientas que necesita y también para que pueda tener el lugar donde evacuar las dudas necesarias a lo que él necesita. Así que, bueno, con mi testimonio personal, como les decía, 10 años de abuso sexual, llego a mi adolescencia, me encuentro con Dios, Dios restaura mi vida, empiezo a trabajar en una iglesia y dentro de la iglesia, primeramente, como decía, como de sexualidad no se habla, lo primero que me pasó fue que no decía nada, ¿no? Porque me avergonzaba, ¿qué iban a decir de mí, de lo que yo había vivido, de lo que había pasado? Porque durante 10 años fue víctima de abuso, pero luego ese abuso había dejado secuelas en mi vida que me habían llevado a vivir una vida desordenada. Entonces me avergonzaba contar de mi vida desordenada, me avergonzaba de contar lo que había vivido, entonces me callé. Hasta que en una oportunidad mi esposo me invita a que pueda contar testimonio de dónde me había sacado el Señor. Y eso, que primero me atemorizó, hizo que se abriera una ventana primero y una oportunidad a que muchas personas se acercaran a decirme, yo viví esto, yo viví esto. Entonces empecé a darme cuenta que había mucha necesidad. Hasta ese momento yo había como dicho, bueno, el ministerio es de mi esposo, yo era la esposa del pastor. Hasta que fue muy, muy cómico, pero hasta ese momento el llamado era de mi esposo, yo simplemente lo acompañaba.
hasta que me di cuenta que Dios me estaba llamando a mí y que yo podía ser una oportunidad para muchas personas. Entonces empecé a trabajar en mí primero, y algo que Dios me mostró fue que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y Dios me había sacado de un lugar de tristeza, de enojo, de dolor, de frustración. Me había sacado de un lugar que yo había crecido con todo eso. Después, calculo que Eliana va a compartir un poquito, y yo en la última parte, porque dividimos para hablar las dos. Nosotros creemos que la persona es un ser integral. Entonces, y así lo trabajamos y así lo presentamos para trabajar, por ejemplo, en los hogares convivenciales que tenemos con el gobierno, para que nos permitan, ¿no? Entonces, si el niño está enfermo, lo llevamos al médico. Lo hacemos que un profesional lo atienda si tiene temperatura. Si alguien tiene un problema que tiene que solucionar y manejar, lo llevamos a la psicóloga, y también trabajamos el área espiritual. Nosotros vamos a trabajar esta área del alma, donde están las emociones. Yo, en mi niñez y en mi adolescencia, crecí con frustraciones, crecí con una autoestima muy baja, crecí con culpa. Entonces me relacionaba y actuaba de acuerdo a cómo había crecido. Entonces, hasta que me encontré con Dios, y Dios comienza a sanar mi vida y comienza a trabajar. Pero no todas las personas simplemente nos tenemos que encontrar con Dios, tenemos que hacer una sanidad completa en todas las áreas de nuestras vidas. Porque aún nosotros encontramos a muchos cristianos que son salvos, que van al cielo, que son personas espirituales, pero que no pueden vivir su vida en abundancia, como dice la Biblia. La Biblia dice que Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. ¿Por qué no pueden vivir esa abundancia? Porque hay áreas de su vida, en la parte que tiene que ver con lo emocional, que está dañada, que está lastimada. Algunas mujeres pasan años de matrimonio sin poder disfrutar una relación sexual. Algunas personas pasan años de su vida sin disfrutar. ¿Por qué? Porque su autoestima está dañada, su corazón está dañado, y actúan de acuerdo a eso. Entonces son personas tristes, y lo que nosotros queremos es trabajar en el niño para que el niño crezca saludablemente, porque otra cosa que también me encanta decir, las iglesias durante muchos años no hemos trabajado con los niños. Pensamos que la iglesia era para el adulto y pensábamos que el niño era el futuro. Bueno, si nosotros queremos una iglesia sana en el futuro, tenemos que trabajar por niños sanos hoy. Porque cuanto más trabajemos en niños sanos, que crezcan sanamente en todas las áreas de su vida, en el área relacional, en el área espiritual, en todas las áreas, ¿qué vamos a lograr? Vamos a tener una iglesia completamente sana en nuestro futuro. Así que trabajamos fuertemente en el área de la prevención, y le voy a dar a Eliana para que ella nos hable un poquito específicamente en esta hora de lo que es prevención y cómo trabajamos en el área de prevención. Bien, bueno, saludo de vuelta, buenas tardes. Ahí escuchando un poquito el resumen que dio Lali. Bueno, hay muchas cosas, ¿no?, para abarcar, y capaz que el tiempo es corto, pero voy a tratar de ser lo más concisa posible, lo más clara, y poder abarcar la mayor cantidad de temas, ¿no? A mí siempre, antes de hablar un poquito del abuso sexual, me gusta definirlo desde el maltrato, ¿no? Desde el maltrato en líneas generales. Hoy, cuando hablamos de maltrato hacia la infancia, nos referimos como a la privación de derechos humanos, ¿sí? O sea, serían como acciones o omisiones no accidentales, o sea, intencionales, a privar a una persona menor de 18 años a ejercer, digamos, un tipo de violencia o de ataque o de algo que, digamos, interfiera en el adecuado desarrollo físico, emocional, psicológico, espiritual, ¿no? Por eso, a grandes rasgos, me gusta aclarar que el maltrato es bastante amplia el concepto de maltrato, ¿no? Quizás se puede definir en abuso sexual puntualmente como toda actividad de tipo sexual que esté impuesta por un adulto hacia un niño, niña o adolescente, ¿sí? Entonces, la violencia o el abuso sexual, a veces mal utilizado como sinónimos, son un tipo de maltrato hacia la infancia.
¿sí? Eso está bueno aclararlo porque a veces cuando decimos abuso sexual o violencia, nos referimos solo a golpes o a la violación o al manoseo, y en realidad hay un montón de formas en las que se puede maltratar a un niño o un adolescente, ¿sí? En los años que llevamos trabajando, bueno, hemos visto muchos niños dañados desde el maltrato, y no puntualmente desde la violencia sexual, pero sí muchos tipos de maltrato. ¿Sí? El maltrato físico, la negligencia, el abandono, el maltrato emocional, ¿no? Desde lo verbal, quizás la explotación, el dominarlo hacia hacer alguna actividad que esté dirigida desde un adulto para el beneficio de ese adulto, y que el niño no pueda elegir cómo vivirlo o cómo experimentar o cómo pasar su vida desde ese lugar. Entonces, el maltrato es mucho más amplio que la violencia sexual, pero nosotros trabajando puntualmente en la violencia sexual, decimos que es esto, ¿no? De esta actividad impuesta por el adulto para el propio placer, y que el niño no pueda decidir o elegir. Siempre va a haber una relación de poder entre esta diada, ¿no? Del adulto y el niño, o incluso adolescente y niño, porque hay muchos tipos de abuso, y abusos a veces que suceden entre pares. Entonces, un niño de 8 años que manosea a un niño de 4, no decimos que es un niño abusador el de 8, ¿no? Ni mucho menos. Entonces, trabajar desde la prevención es tan amplio y nos abre tantas posibilidades como para intervenir en cada vida, en el lugar y en el área que el niño lo necesita. Nosotros, bueno, a lo largo de los años, quizás empezamos a trabajar con niños que vinieron muy marcados por estas situaciones de violencia, de abuso, muy dañados en todas las áreas de su vida, pero nos dimos cuenta que a medida que pasó el tiempo, pasaron los años, trabajar desde la prevención, o sea, desde el antes, evitaba muchos problemas en el futuro. Entonces ahí es donde empezamos como a darle una mirada y empezamos a meternos con esto de la prevención, ¿no? Y me gustaría por ahí definir un poquito prevención, porque por ahí es una palabra muy utilizada o capaz bastante común, pero poco se analiza o se entiende la profundidad que tiene. Quizás la prevención nosotros la tomamos como esa anticipación, ¿no? Como esa mirada para ver lo oculto, lo latente, lo que está implícito, ¿no? Y también explícito de alguna situación de riesgo. Y la prevención siempre aplicada correctamente puede disminuir grandes problemas, grandes conflictos, y que no ocurran cosas mucho mayores, ¿no? En los niños, en los adolescentes, incluso en las familias. O sea, nosotros buscamos como desarrollar capacidades en las familias, en los niños, fortalecerlos para que puedan, en el caso de vivir alguna situación de violencia o de maltrato, puedan tener las herramientas para poder abordarlo. A ver, no apuntamos tanto a que no suceda, porque a veces excede nuestro campo, ¿no? O sea, nosotros no podemos evitar que a veces suceda, pero sí podemos darle herramientas para que puedan abordarlo lo mejor posible, y que no se instale, digamos, la enfermedad, que no se instale la violencia constante, que no se instale el abuso reiterativo de generación en generación, ¿no? Esto que se ve mucho de abuelo abusador, padre abusador, hijo abusador, como que no se corte esa cadena. Bueno, la prevención es como el arma principal que, si nosotros la sabemos utilizar, bien utilizar, puede dar muchos frutos y podemos, digamos, abordar de la mejor manera. Bueno, hay, como dijo Lali, diferentes formas de prevenir y diferentes tipos de prevención. Digamos que la más básica es la prevención primordial. La que yo le digo prevención primordial es como, es un camino hacia la prevención de la promoción de la salud, ¿no? Que la gente pueda entender, quizás concientizar sobre el tema, hacer visible, ¿no? Esto es lo que estamos haciendo nosotros, quizás decir, uy, yo nunca había pensado esto, nunca había analizado el maltrato en este lugar. Entonces es una prevención primordial, es la que todos necesitamos, la información. Sin información es muy difícil poder prevenir. Sin información, si la gente no sabe, no conoce, no pone en palabras, no sabe que esa situación que está viviendo está mal, que no es correcta. Muchos niños nos encontramos con que naturalizan la violencia, y como es a lo que están acostumbrados, no se la cuestiona.
no se la cuestiona, no se le dice, bueno, esto está mal, o esto me hace mal. Entonces, como no sabe, piensan que todos los niños viven ese tipo de situaciones en las casas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa prevención primordial tiene como objetivo el orientar y modificar, o establecer, mejor dicho, nuevos patrones sociales, o sea, que mejoren la calidad de vida y disminuyan esos factores de riesgo. La prevención primordial está apuntada a eso. Una vez que tenemos la prevención primordial, podemos avanzar hacia una prevención primaria, ¿sí? Que es como, es donde el abuso todavía no ocurrió, donde la violencia todavía no pasó, pero que favorece a la detención, como decíamos, dando información, concientizando sobre el tema, previene enfermedades, ¿sí? Quizás el repartir folletos, el que nos den como esa información necesaria para saber que si nos ocurre, qué hacer, ¿no? Esa prevención primaria, donde todavía no nos ocurrió antes de que pase. El objetivo que es la disminución de los números de casos. Ese es el objetivo fundamental de la prevención primaria. Una vez que la tenemos, podemos pasar a una prevención secundaria, que apuntaría a esta prevención precoz, o intervención como oportuna, ¿no? Está dirigida quizás a poblaciones que sí ya han vivido situaciones de riesgo, y poder como que esa enfermedad no se instale, que no quede como silenciado, que puedan ser abordados desde todas las áreas. Son acciones que permiten como a la población que está en riesgo pueda detectar en dónde pedir ayuda, ¿no? Que pueda decir, bueno, puedo recurrir a este lugar. Entonces, desde esta prevención nosotros podemos otorgar número de teléfono, decir, bueno, este centro atiende, mira, acompañar a la persona, a la familia, ¿no? Que ya ocurrió, porque no vamos a decir, bueno, listo, no pasó, pero si ocurrió, saber qué hacer, ¿no? Para que, digamos, no empeore la situación. Y después, por último, está la prevención terciaria, que es la que está dirigida a la población que ya ha sido afectada con este problema, que se trabaja cuando el abuso, la violencia, el maltrato ya está establecido en la familia, en la sociedad. Esta prevención terciaria es cuando ya se intenta como limitar las consecuencias o favorecer a la restauración de la situación, para que se logre como en un equilibrio, ¿no? El objetivo obviamente que es evitar que se repita la situación. Siempre la prevención va a intentar eso, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, trabajamos en los hogares convivenciales, como contaba Lali, que tenemos muchos niños que nos llegan desde problemáticas muy, muy profundas en cuanto a la violencia, ¿no? Muchos años de violencia, acostumbrados a la violencia desde lo verbal, desde lo psicológico, desde lo emocional, desde lo relacional, ¿no? Nenes que son muy violentos, que el abuso ha marcado sus vidas de una manera determinante, y cuando llegan les ofrecemos trabajar desde este lugar, ¿no? Desde la prevención. ¿Para qué? Para que ese niño pueda, cuanto antes se trabaje y se aborde todo esto, más posibilidades va a poder elegir, va a poder tomar buenas decisiones, va a poder no repetir las historias. Esto es fantástico, poder trabajar para no repetir historias, para que si ese niño se crió con abuelos y padres violentos, bueno, que él no sea un futuro padre violento, que no resuelva de esa manera. Entonces, darle como esas herramientas internas, ¿no? Fortaleciéndolo para que ese trauma o todo lo que generó eso en su vida no se replique una vez más. Entonces, como que esa prevención es la que aplicamos quizás en el abuso, decimos, para que no se conviertan en futuros abusadores. Grandes índices de abusadores fueron abusados cuando fueron niños. Entonces, si ese niño no se lo previene, no se le da herramientas, puede convertirse en un futuro abusador. Entonces necesitamos trabajar en la prevención, necesitamos que el niño pueda poner en palabras, que pueda formarse, que pueda decir, ¿no? Quizás nosotros tenemos algunos parámetros para decir, bueno, ahora ya entendí, porque cuando hablamos de prevención, ya entendí que hay que trabajar en la prevención. Pero, ¿cómo empiezo? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿No? Porque yo mencioné un montón de cosas que quizás a la mujer que está del otro lado escuchando, al hombre que está del otro lado que tiene hijos o sobrinos, ¿cómo le enseño desde la prevención para que mis hijos o para que los niños aprendan esto que es tan importante? Bueno, yo voy a decir algunos puntitos que, bueno, por el tiempo no voy a poder ser muy extenso, pero voy a tratar de ser lo más compacta posible para que puedan llevarse las herramientas para su vida cotidiana, ¿no? Lo primero que nosotros trabajamos es el autoestima. O sea, que el niño aprenda que es único, que es importante, que es valioso. Un niño que entiende lo importante que es y que se le da valor
es más probable que no sea abusado, que no sea violentado, porque es un niño firme en su valor interior. Entonces, ninguna persona que venga a irrumpir en eso, el niño se va a dejar hacer. Todo lo contrario, va a tener la fortaleza para decir, no, pará, yo soy una persona, yo valgo, yo tengo esto, ¿sí? Entonces, si nosotros reforzamos la autoestima, por ejemplo, cómo se refuerza la autoestima de un niño, diciéndole qué fortalezas tiene, ay, qué bien que hiciste esto, felicitándolo cuando hace algo bien, ¿no? Reconociéndolo, eso es muy importante, porque la persona significativa que deberían ser los padres, muchas veces no lo son, pero pueden ser tíos, abuelos, alguien que reconozca este valor, al niño se empieza a criar con una autoestima fuerte, ¿sí? Tienen menos riesgos a que estas situaciones lleguen a su vida. Otra cosa fundamental que trabajamos es el manejo de las emociones, ¿sí? Esto de enseñarle que no es malo llorar, que no es malo enojarse, ¿sí? Que son emociones que son inevitables, que todos las sentimos, pero que necesitamos controlarlas. Bueno, ¿cómo controlamos las emociones? ¿Cómo las ponemos en palabras? ¿No? Me pasa mucho en situaciones de dolor o de duelo, ¿sí? Hay niños de repente que muere un familiar muy cercano y los padres como que los quieren apartar y bueno, que no sea parte de esta situación porque se va. No, el niño tiene que ver que lloramos, que estamos tristes, porque esta persona. Es como, si nosotros lo aislamos, enseñamos como que, ¿cómo manejo la tristeza? ¿Sí? La tristeza es parte de nuestra vida. Entonces, desde eso tan simple que yo estoy explicando, a veces, o a los niños, a los varones que les dicen, no llores, vos sos hombre, ¿no? Esa cosa de se cayó de la bicicleta, tiene 5 años, ¿cómo no va a llorar? O sea, lo más común es que llore, es esperable que llore. Y si no llora porque se cae de la bicicleta, imagínate cuando pase alguna situación de este tipo, de violencia, de abuso, ¿cómo va a hablar? ¿Cómo va a poner en palabras? Mucho más difícil. Entonces, es muy importante que ellos aprendan a manejar las emociones, a que puedan identificar qué emociones les gustan, qué emociones no les gustan, ¿no? Bueno, a comunicarse, a expresar lo que sienten, ¿sí? ¿Qué es lo que te pasa? A veces hay berrinches así, ¡guau, guau! Que hacen berrinches. Bueno, darle como ese espacio para decir, bueno, a ver, ¿qué pasó? Explícame cómo te sentís. Y que no se sienta mal, tal vez decir, bueno, no, y le pegamos porque llora encima. Llora y encima le pegamos. O sea, ni siquiera, ¿no? Pero quizás a nosotros no nos enseñaron a manejarlo de esa manera, pero es tan bueno trabajar desde ese lugar con los niños y darle ese espacio para tener como esa crianza respetuosa para que ellos entiendan de que son respetados. Entonces, un niño respetado va a respetar, pero un niño que no se le respeta en lo que siente, en su comportamiento, no va a poder respetar. ¿Se entiende? A veces los adultos somos expertos en explicarles a los niños cómo son las cosas, pero nunca se las mostramos nosotros cómo son. Entonces ellos aprenden más del ejemplo que de la palabra. ¿Sí? Entonces es necesario. Bueno, después cosas así como bien puntuales a lo que es la prevención de la violencia sexual puntualmente, bueno, las partes íntimas, que conozcan su cuerpo, que aprendan que el cuerpo tiene que ver con la comunicación, es parte de nosotros, nos comunicamos a través del cuerpo, los abrazos, las caricias, ¿sí? Que aprendan que cuando pasa alguna situación de violencia o de abuso, no es culpa del niño. ¿Sí? Lali contaba que, bueno, uno de los sentimientos más comunes en el niño maltratado o abusado es la culpa. ¿Sí? El abusador o el maltratador se encarga de que el niño sienta culpa. ¿Sí? Trabaja sobre la culpa. Entonces, si nosotros podemos trabajar desde antes, de antemano con esto, que cuando sienta culpa porque no se rompió un juguete, nos pueda venir a decir que se sacó una mala nota, que, no sé, aprenda a comunicar las cosas que no le gustan, ¿sí? Porque para que se sienta protegido. Esa es una forma de protegerlo, ¿no? Bueno, las funciones del cuerpo, para qué están cada cosa, ¿no? Que a veces hablamos con mucha libertad de las manos, de las orejas, de los ojos, pero cuando nombramos las partes íntimas del cuerpo es como que hasta a los adultos nos da pudor o no los podemos nombrar, le ponemos nombres graciosos como para, como si tiene un nombre, anatómicamente tiene un nombre, fisiológicamente tiene una función. Entonces creo que enseñar, y mucho más nosotros que estamos dentro de Dios, dentro de la iglesia, Dios nos creó con ese cuerpo. ¿Cómo Dios va a crear algo que es sucio, que es cochino, que es asqueroso? No, esas connotaciones fueron aprendidas o mal utilizadas por los grandes, por los adultos. Entonces el niño está dispuesto a aprender desde este lugar sano, ¿no? De aprender la sexualidad como una construcción amorosa, cariñosa. No, cuando un niño de 5 años te pregunta cómo vienen los bebés, no está preguntando sobre una relación sexual.
El niño está preguntando porque ve una mujer embarazada y dice que se lo tragó, cómo llegó a la panza, o sea, en su mente no hay una construcción de una relación sexual. Pasa que el adulto, como ya tiene toda esa construcción hecha, piensa en el mal sentido. ¿No? Entonces dice, ay, ¿cómo le explico a mi hijo que es una relación? Y no es así, o sea, no está preguntando eso. Es más, se va a conformar quizás con una explicación bien básica de una semillita de la mamá, una del papá, se juntaron, y, o sea, nada del otro mundo, ¿sí? Pero a veces la cigüeña, no sé, la complicamos los adultos cuando el niño quizás no tiene nada que ver con lo que pregunta. Bueno, aprender a decir que no a lo que no le gusta y no le hace bien. Esto es muy importante. O sea, situaciones, lugares, personas, gente que quizás no le gusta estar, que el niño se sienta con la libertad de decirle a su mamá o a su papá o a la persona, al cuidador, que no le gusta tal cosa. ¿Por qué? Porque si el niño se acostumbra a que el adulto todo lo que dice lo tiene que hacer, ¿no? Esta obediencia extrema que a veces queremos tener como enseñar a los niños que sean sumamente obedientes. Entonces, esta autoridad o autoritarismo más que nada enseñado en los niños, cualquier adulto viene y por ser adulto el niño obedece. Entonces, si un adulto malintencionado viene y quiere hacer el daño, va a dejarlo y no le va a poner ese freno y no va a poder decir que no. Entonces, al niño que sabe decir que no, al niño que tiene su autoestima firme, al niño que puede expresar lo que siente, ese niño no va a ser abusado, no va a ser maltratado porque no lo va a permitir él mismo. ¿Sí? Entonces, el abusador no elige a cualquier niño, elige a un niño deficiente en todo esto. Deficiente en su emoción, deficiente en su físico, en lo vincular, ¿sí? Entonces es muy importante fortalecer desde el lado de la prevención este tipo de cosas, que crear ambientes donde los niños se sientan seguros. Vos decís, bueno, pero yo conozco niños y me ha tocado a mí trabajar en barrios muy vulnerados, en comedores, en lugares donde los niños están muy vulnerados en todos sus derechos. Bueno, alguien, el que lo lleva al comedor, ¿quién es? La abuela, la tía, podamos fortalecer a la persona que acompaña al niño para que le dé el recurso. No siempre tienen que ser los padres, ¿sí? Sería ideal, obvio, sería ideal, porque la familia sería ideal que sea por la mamá y el papá, pero muchas veces no la tienen. De hecho, los niños que están en nuestros hogares no los tienen, ¿sí? Pero que en este caso, por ejemplo, los voluntarios, los operadores, los que pasan tiempo con ellos, son responsables de reafirmar este valor interior en el niño. ¿Para qué? Para que pueda elegir, para que se sienta con la libertad de poder elegir. Si no, alguien siempre elige por mí. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de darle como ese valor al niño, es muy importante que el adulto que cuida al niño crea que el niño es capaz. ¿Sí? A veces el adulto que acompaña dice, no, pero el niño no entiende nada, es chiquito, no sabe nada, ¿no? Como que desestimamos que su opinión, ¿no? Y toda esta cuestión que hoy tenemos que reforzar y tenemos que aprovechar porque el niño está esperando que el adulto lo haga. Entonces es fantástico por ahí trabajar la prevención, como dije, cualquiera de las prevenciones. A veces tenemos la posibilidad de trabajar la primaria, la secundaria y a veces no, solamente la primordial porque no tenemos acceso quizás a alguna familia o de repente lo que están haciendo, ¿no? De poder visualizar el tema, de poder dar información, de poder que la gente sepa dónde voy a acudir, ¿no? Así que bueno, esos son un poquito los ejes espero que se hayan entendido y se hayan ahí tomado un poquito de nota para poder prevenir, ¿no? Que creo que es lo que todos podemos hacer fácilmente. Muchísimas gracias, Eli. Excelente. Yo creo que cuando uno aprende, es más fácil ver que sí podemos hacer. A veces nos sentimos impotentes y sentimos no hay nada, el mundo se me está viniendo encima, mi alrededor no me lo permite, pero la verdad es que las cosas que nos compartiste son cosas que como padres, y si usted está conectado a la página de Papás a Prueba de Todo, lo que procuramos nosotros es dar herramientas a los padres de familia o cualquier persona que esté criando, sean una pareja, como tú dices, sería lo ideal, pero si solo está mamá o solo está papá, o tal vez es el abuelito o los abuelos quienes están criando, o tal vez es un maestro el que nos está escuchando, ¿verdad? Todos podemos ser esa persona, ese adulto en la vida de un niño. Hay una psicóloga chilena que me gusta mucho que ella dice, con un adulto que sea el fan de ese niño, ese niño puede florecer, ¿verdad? Entonces podemos ser ese adulto que haga la diferencia en la vida de nuestro chico, de nuestro jovencito, ¿verdad? Y el trabajo Sí. con las emociones, la disciplina no autoritaria, o sea, sí con autoridad, pero no autoritaria. Enseñarles a elegir es fantástico, enseñar a decir no.
y a respetar el no en las cosas que podemos hacerlo, ¿verdad? Porque a veces las mamás somos las peores para eso, porque le decimos, es que hay frío, ponte el suéter, y el niño, no, es que no tengo frío. O sea, tenemos que aprender a dejarles esos espacios de decir no, donde puedan y conforme su edad se los va permitiendo, ¿verdad? Y algo que me gustó mucho y tal vez quisiera poner algunas preguntas que podamos quitar algunos mitos. Yo creo que una de las cosas que más lastiman es, hay mucha misticidad, mucho mito alrededor de el tema del abuso sexual. Uno de ellos, Lali lo dijo al principio, es pensar que es un monstruo, alguien ajeno que está ahí afuera, el peligro, y realmente es alarmante cuando lo poco que yo he ido aprendiendo de esto es doloroso ver que es una persona cercana en muchos y muy alta porcentaje el papá o padrastro, un tío, un abuelo, un hermano. Es muy, muy, muy doloroso verlo, ¿verdad? Y vivirlo. Y eso es lo que tenemos que aprender, cómo lo trabajamos, ¿verdad? Sin satanizar, pero al mismo tiempo, esto está mal y no voy a caminar con eso, porque cuando es mi papá el que lo hace, cuando es mi esposo el que lo hace, cuando es mi hermano el que lo hace, es muy difícil cómo procesarlo, ¿verdad? Entonces, Lali, tal vez nos puedes comentar qué rasgos, ¿hay alguna característica que podamos identificar en una persona abusada? Porque a veces parecemos creer que es una cuestión de raza, que es una cuestión de sexo, que es una cuestión socioeconómica. O sea, ¿hay algo o es simplemente ser humano? No, el tema es el siguiente, que también, bueno, como decía Eli, tenemos muy poco tiempo como para dar muchas características. No podemos mencionar una característica. Para conocer si un niño está abusado tienen que repetirse varias cosas. A veces un niño tiene miedo a la noche, bueno, ya lo están abusando, o se hace pis en la cama. No, tenemos que ir viendo diferentes situaciones que pasan para ver si realmente está siendo víctima de abuso o está pasando una etapa de la vida donde está creciendo y está en pleno desarrollo y hay cosas que son normales y típicas de la edad. Por eso estuve revisando la página de ustedes y estuve viendo que estaban hablando del desarrollo en las diferentes edades. Si vos sos un papá que está en una de esas edades, yo quiero invitarte desde este lugar a decirte, es necesario que tomes esas clases. ¿Por qué? Porque vos tenés que saber en qué etapa de desarrollo está tu hijo para saber qué cosas son normales, típicas de la edad, que un niño va a presentarse, ¿vale? Se le van a presentar miedos, se le van a presentar preguntas, se le van a presentar situaciones en cuanto a manejarse, por ejemplo, manejar los esfínteres, no hacerse pis en la cama o no, por ejemplo, cuando el niño empieza a escuchar acerca de la muerte y entonces empieza a procesar la muerte y entonces de repente no quiere que su mamá o su papá se duerman. Entonces no habla de un abuso, sino que está hablando de lo que está, en lo que está escuchando. Entonces hay muchas cosas que pueden ser. El tema es, primero y principal, esto es doloroso también, como vos decías, que alguien de tu familia esté siendo el que está efectuando el abuso. El tema es que nosotros necesitamos cortarlo, porque lo que sí quiero decirte es que un abusador puede abusar a más de 500 personas en toda su vida. Es terrible lo que estoy diciendo, porque cuando deja de abusar a un niño va a buscar otro, y va a buscar otro. Y el silencio hace que el abusador perpetúe en el tiempo. Y la víctima, por el miedo a dos cosas. Una, acordate que yo lo comenté, Eliana lo reforzó, la víctima lo que hace es chantajear, el victimario chantajea a la víctima. Entonces, ¿qué es lo que hace? Sos culpable, nadie te va a creer, vos te lo mereces, te pusiste esa pollera para provocarme, porque hay mitos también de que nos vestimos para provocar. Yo rompería ese mito y lo que diría es, ¿por qué se viste esa niña de esa manera? Entonces, ¿te acordás que yo comenté al principio y dije que yo me relacionaba o yo actuaba de acuerdo a lo que había aprendido? Entonces, yo había aprendido que para relacionarme con los hombres era una forma seductora. Entonces, yo me vestía de acuerdo a lo que había aprendido. Por eso es bueno saber que hay un aprendizaje y que el niño puede desaprender lo aprendido. Por eso nosotros seguimos trabajando en las otras áreas de prevención, aunque el abuso ya haya sido efectuado. No hay problema, porque vamos a trabajar para desconstruir y volver a construir la forma de relacionarse correctamente de una niña o de una mujer. O para que me presten atención, me tengo que poner tal cosa.
porque cuando yo estaba así, yo llamaba la atención, porque eso era lo que él me decía, vos querías que yo te mire, entonces te vestías así. Entonces, acá estoy, me he visto así, me he visto de esta manera. Entonces, hay cuestiones que los niños repiten o que los niños se muestran, que pueden mostrar de que está siendo víctima de abuso, pero lo que nosotros tenemos que investigar es el por qué. Entonces tenemos que trabajar uno por uno. Ahora, yo no sé cómo es en Guatemala, yo te quiero decir aquí cómo es. Nosotros desde la Fundación Elegí Sonreír y desde la iglesia, porque esto también es muy importante y ahora que estamos acá en este espacio, es hasta dónde me voy a hacer responsable. Nosotros, en el caso de la fundación y en el caso de la iglesia, cuando nosotros detectamos un abuso, nosotros no solamente trabajamos y hablamos a la familia, sino que denunciamos. Nosotros creemos que es necesario denunciar. Ese es un compromiso que nosotros tenemos asumido y es algo que nos hemos puesto de acuerdo el equipo. Entonces, pero ¿cómo no? Y ahí es lo que vos decías, lo demonizado o si vamos a arreglar todo orando. Nosotros vamos a arreglar cosas orando porque creemos que toda persona tiene una oportunidad de conocer a Dios. ¿Está? Pero en cuanto a las leyes y lo que tiene que ver con las leyes que se tienen que cumplir, esa persona merece un castigo porque está haciendo algo que es incorrecto. Entonces, es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero es necesario porque tenemos que ponerle un corte a ese abusador. Entonces, ¿hasta dónde te vas a hacer cargo? Habrá personas que no puedan hacerse cargo, realmente, emocionalmente, no puedan hacerse cargo, no pueden hacerse cargo porque económicamente no van a saber cómo responder. Por eso nosotros necesitamos organizaciones que esto lo tomen en cuenta y que puedan asesorar completamente a una mamá, a un abuelo, a una tía, a una abuela, a un docente que vaya a intervenir en mi caso de una situación como esta. ¿Hasta dónde voy a acompañar este caso? Nosotros, en esto de ver que había tantos casos, lo que hicimos fue abrir los hogares convivenciales. Nosotros tenemos 4 hogares convivenciales. En este momento tenemos bebés. Eliana está en su casa ahora y tiene uno de los bebés del hogar, porque con la pandemia los bebés chiquitos los hemos repartido en varios hogares, en familias de confianza, que pueden contener a los niños, ¿no? Entonces, hay una responsabilidad de por medio. ¿Hasta dónde vamos a acompañar? Entonces, a veces hay una mujer que dice, bueno, yo denuncio a este hombre me va a dejar, no voy a tener cómo sostenerme. Bueno, necesitamos de organizaciones, por esto también hablé al principio de esto, tiene que ser un trabajo en equipo, no podemos largar un tema y dejarlo, sino que tenemos que tomar conciencia, pero es necesario la denuncia, es necesario sacar a la luz esto, porque si no lo traemos a la luz, esto va a seguir sucediendo. ¿Por qué? Porque el abuso es una conducta aprendida. Entonces, nuestros niños abusadores es muy probable que repitan conductas abusivas. Por eso, recién Eliana también decía, un niño de 8 años que fue víctima de abuso sexual, es muy probable que cuando empiece a jugar y se encuentre en un espacio con niños menores, donde él pueda acceder y pueda ver que tiene mayor poder sobre un niño de 4 años, va a ser un juego sexual con ese niño. Entonces, ¿es un violador? No, es un niño que está repitiendo una conducta abusiva. Pero ¿qué es lo que va a hacer? A ese niño de 4 años va a marcarlo porque lo va a abusar. Entonces, nosotros nos encontramos con que tenemos que ayudar a un niño de 8, a un niño de 4. Te estoy hablando de un niño de 8 y un niño de 4 porque no te quiero hablar de un adolescente de 15 años que también hace lo mismo, pero nosotros tenemos otra mirada al niño de 15 años, porque no lo miramos como niño, sino que le damos mayor responsabilidad y lo tomamos como adulto. Pero ese niño de 15 años que está cometiendo un abuso, es muy probable que también haya sido abusado. Entonces nosotros tenemos que trabajar en darle herramientas y nosotros tenemos experiencia que en talleres de adolescentes, y el taller, quiero decirte que otra cosa que hacemos es que los talleres son lúdicos, trabajamos desde el juego, desde lo presencial, el taller es vivencial. Desde los talleres y en algunos de los talleres que no estamos hablando de abuso sexual, no estamos hablando de la violación, no estamos hablando de la feria del cuerpo, estamos hablando de una emoción, me gusta o no me gusta. Hemos tenido chicos que se han quebrado y han dicho, a mí no me gusta esto que me está pasando. Entonces,
puede asimilar que lo que le está ocurriendo, de lo que le está pasando, tiene que ver con que está siendo víctima de abuso. Sin embargo, el abusador se ocupó de decirle, por ejemplo, que lo amaba demasiado. Entonces, como te amo, ¿sí? Hago este tipo de juegos con vos. Cuando yo pasé mi proceso de abuso, mi abusador me decía que me amaba. Nosotros veníamos de que mi abuelo nos había dejado, mi papá nos había abandonado, entonces todos nos habían rechazado. ¿Qué era lo que me decía mi abusador? Todo lo que tenés, lo tenés porque te amo. Entonces, yo te doy todo esto y entre todo lo que te doy también te hago esto. Entonces, generaba que eso que me estaba dando correspondía también al amor. Entonces, muchos niños se encuentran también en cómo separar ese amor-odio de esa persona que por un lado los contiene y los cuida y por el otro lado está haciendo una relación de abuso. Yo siempre digo que yo descubrí que era abusada sexualmente en algo que empezó a darme raro, porque mi padrastro jugaba conmigo y jugaba algo que era de los dos y pasaba tiempo conmigo. Entonces, es muy difícil poder separarlo, pero es necesario que nosotros pongamos y empecemos a hablar y empecemos a visibilizar estos temas que son muy fuertes. Nosotros estuvimos buscando y Guatemala tiene un alto índice de abuso sexual. Tiene un alto índice, estaba leyendo en una de las... no sé cómo lo llaman ustedes, provincias, ciudades, cómo se dividen, ¿no? Departamentos. Uno de los departamentos decía que el caso de abuso intrafamiliar, o sea, dentro de la familia, eran muy fuertes. Quiero decirles que en este tiempo de cuarentena los abusos van a haber aumentado muchísimo y nosotros necesitamos salir a la ayuda de eso. En consecuencia del abuso sexual y el abuso así dentro de la familia, es que sale la ley del aborto también, porque una niña que está siendo abusada y es violada, queda embarazada, y el mismo abusador lo que quiere hacer es tapar eso que está haciendo, entonces la lleva al aborto. Entonces nosotros por eso también estamos luchando contra el aborto, porque pasan dos cosas, estamos asesinando a un inocente y estamos tapando el acto un delito. Un delito, estamos tapando el delito por el otro lado con el aborto. Entonces, perpetuando el abuso, ¿verdad? Y perpetuando el abuso, exactamente. Entonces tenemos que estar muy atentos. Pero yo quiero dejar un mensaje de esperanza, porque quizás entre las personas que nos están escuchando también, hay personas que han conocido a Dios y se encuentran con que en algún momento fueron abusadores. Yo quiero decirte que Dios tiene una palabra también de amor para vos, para que vos puedas salir de esa situación y que no te condene más, y que ese pecado no te tenga atado de por vida, pero es necesario la confesión, es necesario que recurras a una persona a que vayas a decirle, porque hay que tomar medidas preventivas también. Entonces, también es necesario pedir ayuda en el caso, no todo el mundo quiere trabajar con el abusador y el violador, quiero decirte que todavía no estamos encontrando organizaciones que lo hagan, hay muy pocas, pero es necesario que haya organizaciones que trabajen con el victimario, porque la Biblia dice, y yo cuando cuento mi testimonio lo digo así, que Dios vino a buscar todo lo que estaba perdido, y entre todo lo que estaba perdido está el asesino, el violador, el ladrón, ¿no? Nosotros le ponemos diferentes grados morales, pero él también necesita del amor. Entonces hay una palabra de esperanza para vos que te equivocaste, pero este es el tiempo de sanar, de restaurar y de comenzar todo nuevo, y por eso estamos acá, y por eso el corazón de Evelyn y de todo el equipo a poder traerte estos temas para que se empiecen a trabajar, para que haya familias completamente sanas, para que tengamos niños sanos y para que de esta manera podamos proyectar una iglesia totalmente sana. Gracias, Lali. Algo que quería enfatizar que tú mencionaste es, el camino no es destruir la familia o destruir a los padres, quitar a los padres, sino es capacitarnos, porque bien lo mencionaron ustedes y es cada vez que uno lo vuelve a oír es impresionante, o sea, cómo esto es una repetición generacional, ¿verdad? Muy probablemente fueron niños que sufrieron abuso, porque es interesante que regularmente pensamos, y aunque sí, las mujeres son más abusadas que los hombres, que los chicos,
hay un porcentaje alto también de abuso en niños, en varones, ¿verdad? Entonces, muchas veces ese varoncito que fue abusado, él mismo se convierte en un abusador más adelante. De ahí vemos temas de una vida sexual desordenada y uno dice, estos muchachos esta generación es una generación perdida, pero no es por eso, es porque sufrieron algún abuso y lo están expresando de una manera donde su área sexual fue tocada y donde hay un desorden. Y es lo que parte de la idea de esto es invitar a los que nos están escuchando a capacitarse. Yo no sé si ustedes tienen ahorita, abrieron algo virtual donde la gente pueda escribir, pueda, porque necesitamos aprender. De veras creo que si algo es importante es entender y saber qué hacer. Lo que tú dices, la cultura de la denuncia es muy importante. Acercarnos, si hemos sido nosotros abusados, buscar a quién hablarle. La secretividad no resuelve nada. Buscar ayuda en la iglesia y que las iglesias sepamos qué hacer cuando viene un caso, porque también a veces no sabes cuando alguien te confiesa y te dice, mira, es que estoy sufriendo abuso o mi papá me hace esto, qué hacer. Y tercero, qué hacer si nosotros vemos como un maestro, por ejemplo, detecta algo, a dónde ir, ¿verdad? Entonces yo creo que sí tenemos que saber cómo reaccionar, sería tal vez lo primero. Entonces no sé si ustedes tienen ¿nos puedes hablar un poquito de eso? O Eli nos puede contar un poquito si tienen alguna herramienta o cursos en línea que ustedes sepan donde podemos referir a las personas, porque al final creo que esto es capacitarnos realmente. Está muteado tu micro. Acá estamos, ay, perdón. Nosotros damos cursos. Eli, no sé si está en este momento ya abierto, ¿querés contar un poquito? Nosotros damos cursos, generalmente a medida que van demandando, abrimos los cursos. Los cursos mejores son los que son presenciales. En este momento nos toca dar algunos en línea. Contá, Eli, un poquito. Exacto, bueno, nosotros trabajamos con cursos, como dijo Lali, presenciales. ¿Por qué? Porque trabajamos en el perfil de la persona que va a involucrarse en el tema, ¿no? Generalmente cuando uno tiene como una inquietud para trabajar con esto es porque quizás muchas de las cosas que hemos vivido también nos tocan de cerca. Entonces yo digo siempre que hay que trabajar primero en nosotros para trabajar con otros, ¿no? Porque siempre en el trabajo se pone en juego lo que nosotros sentimos, porque seguimos siendo personas, seguimos sintiendo. Entonces de repente para ayudar tenemos que ser nosotros, estar enteros, ¿sí? Poder saber cómo escucho a un niño que me cuenta que ha vivido una situación de abuso, cómo oriento a esa familia para que haga lo correcto, cómo acompaño, ¿no? La manera de acompañar, cuál es la indicada, involucrándome, no involucrando, hasta dónde me involucro. Entonces, todo eso se trabaja, digamos, en la construcción desde mi rol como acompañante de todas estas situaciones. Además de ver, ¿no? Indicadores, cómo nos damos cuenta que un niño fue abusado, cómo trabajar con las familias, cómo es el perfil de la persona que abusa. O sea, todo esto, digamos, en el curso como que se amplía y se puede como desglosar, porque hay tanto, cómo se siente un niño que vivió abuso y maltrato consecuentemente, o sea, a lo largo de su vida, ¿no? Qué sentimientos aparecen, entonces cómo trabajamos con eso, cómo trabajar cuando el abuso ocurrió hace 30 años atrás, ¿no? A mí me ha pasado de dar cursos, capacitaciones, charlas, y mujeres que me vengan a contar a los 50 años que cuando tuvieron 4 o 5 años han vivido esta situación. Entonces, cómo esto pesó a lo largo de su vida, de sus decisiones, de sus vínculos. Bueno, todo eso trabajamos, digamos, en el curso, y lo que tratamos de hacer es hacerlo bien completo. Sí, abrimos cupos, depende la cantidad, nos van escribiendo. Nosotros ahí en el Instagram y en Facebook tenemos Fundación Elegí Sonreír, y en Instagram @Elegí Sonreír, también nos pueden escribir por privado, es decir, no participamos de la charla que estuvieron dando, me interesaría un curso. Bueno, ahí estamos y armamos los grupos, y la idea, bueno, es dar estas herramientas, compartirlas para que otros las puedan poner en práctica, para que sea beneficioso, ¿no? Bueno, en la iglesia ni hablar, con la capacitación que falta con respecto al tema, digo, es buenísimo poder trabajar en todas las áreas, ¿sí? Poder trabajar lo espiritual, lo emocional, lo psicológico, y todo, o sea, todo lo que nosotros nos involucre. Bueno, ya está, armamos grupo. Exactamente. Estaba leyendo, Evelyn, porque yo tengo el teléfono acá al costadito y estoy leyendo el vivo, ¿no? Y Mariel López nos dice que en Guatemala hay un protocolo de detección de casos de abuso sexual en el centro educativo, pero que los maestros no lo conocen. Sería bueno acceder a ese protocolo, como para que, por ejemplo, si fuéramos a armar un curso, tener ese protocolo como para dar herramientas en
nosotros, por ejemplo, en el caso nuestro de la Fundación de los Hogares Convivenciales, nosotros vemos un alto compromiso en los docentes, que son los que comparten más tiempo con los niños, porque los niños, ¿con quiénes hablan? Hablan con las personas que tienen confianza. Cuando los niños tienen confianza, cuando se sienten bien, cuando se sienten cómodos, cuando se sienten acompañados, es cuando el niño va a poder decir lo que está viviendo. Entonces es necesario que el docente tenga ese protocolo. Me encanta lo que están escribiendo, yo vengo leyendo acá porque es hermoso poder compartir y saber que podemos hacer algo juntos. Otra persona comentaba que hay muchos hombres abusados, violados, y que en el hospital entran más hombres que mujeres. Los índices son muy altos de hombres. ¿Cuál es el otro problema? El otro problema es el tabú y es el miedo de lo que genera saber que un hombre fue abusado sexualmente. Y otro tema que se desencadena también, que es interesante para trabajar, como dijo Eliana, nosotros tenemos, hablamos del maltrato en todas sus, o sea, es muy amplio y hay un curso específico para la prevención, pero después damos otro curso que ampliamos todas estas cosas, porque también, por ejemplo, el tema de la sexualidad. Muchos niños o mujeres que han sido víctimas de abuso sexual tienen problemas a la hora de definir su sexualidad. Entonces, no se nace homosexual, no se nace en un cuerpo equivocado, se nace en el cuerpo que corresponde, que Dios generó, que Dios creó, pero el problema es la interacción con los otros, familias dañadas, padres dañados, que cómo van formando ese niño que se va desarrollando. Más un caso de abuso dentro de la familia genera en el chico que cuando tiene que tomar decisiones y tiene que tomar su orientación sexual, si no está sano, como decíamos, va a tomar decisiones incorrectas. Por eso es que hacemos tanto énfasis en que uno tiene que estar sano. Y la Biblia habla mucho del alma y habla mucho de estar sano en el alma. Y nosotros, como cristianos, como decía al principio, tenemos una doble responsabilidad. Tenemos que trabajar en la vida espiritual completa y trabajar para que un cristiano llegue a tener y a disfrutar de su vida completamente en todas las áreas. Desde lo pastoral tenemos este compromiso y también decía, por eso decía esto de también aprender a trabajar en equipo, junto con Eliana y otro equipo precioso de mujeres, y tenemos hombres también que se han especializado en estos temas. Estamos trabajando porque para poder alcanzar a la mayor cantidad, preparar, porque desde el lado pastoral llegó hasta un límite y luego no se puede seguir. Entonces tenemos que aprender a capacitarnos, capacitar a otros, darle la oportunidad a los otros también que se desarrollen, como es el caso de Eliana, que se está desarrollando en toda esta área y está creciendo, y trabajar juntos, porque nosotros tenemos que tratar de llegar a la mayor cantidad de personas. Entonces es necesario tener un cuerpo, un equipo totalmente preparado para todo lo que viene. Así que escríbanos, ahí ya vi que estaban preguntando de costos y todo. Nosotros son costos muy accesibles. A Selmira le digo, quédate tranquila, escribinos a @elegí_sonreír o Fundación Elegí. Habían puesto Decidí ustedes porque es parecido, pero es Elegí Sonreír. Nos van a encontrar. Nosotros trabajamos en varias áreas y no solamente en esta, desde la fundación, porque la fundación lo que es un servicio a la comunidad. Entonces, tenemos un lenguaje que habla, saben que somos cristianos, saben las bases donde estamos, pero que puede acceder cualquier persona. Por eso hacemos hincapié en esto de que somos personas integrales y que tenemos que trabajar con especialistas en cada área de nuestra vida. Entonces, cuando entendemos esto y no dejamos nada y entramos, y el Señor lo dice, porque cuando el Señor nos llama, dice que con todo tu ser tenés que amar, ¿no? Con tu alma, ese cuerpo y espíritu, todo tu ser completo tiene que alabar a Dios, tiene que estar. Entonces, tenemos que trabajar en todas las áreas de nuestro cuerpo. Durante muchos años, la iglesia se corrió del lugar, dejó partes sin trabajar, y hoy nosotros nos encontramos en esta realidad, que no tenemos expertos para ciertos lugares que tendrían que estar ocupados por
hombres y mujeres de Dios que están ocupados por personas que, bueno, de ahí las leyes, ¿no? Es otro tema a discutir. Sí, porque si no, yo me voy, me empiezo a copar y me voy. Pero para el caso de hoy, trabajemos esta área. Gracias, Evelyn, por esta oportunidad. Gracias por este espacio. Para nosotros es un honor, un privilegio. Damos gracias a Dios y damos gracias a Dios de pertenecer a esta familia tan hermosa de fe que podemos abrir nuestro corazón a pesar de los kilómetros que nos separan. Gracias, Eli. Gracias, Lali. De verdad, un privilegio poder contactarnos con ustedes. Se nos pasó ya la hora y por respeto a ustedes, porque ya en Argentina es tarde, no sé si van a almorzar o ya almorzaron, pero lo dejamos para la próxima. Yo creo que quedan muchas cosas que hablar y como dijo Lali, busquen Fundación Elegí Sonreír o Elegí Sonreír y hay muchos testimonios, hay mucho material que podemos aprender, hay herramientas, yo creo que eso es lo más importante. Pueden escribir directamente aquí, si no, en la página también nos escriben y vamos a ponernos en contacto con Lali, con Eli y de repente las volvemos a invitar y hacemos otro ratito y platicamos de los temas que las apasionan a ustedes y que nosotros necesitamos urgentemente saber qué hacer. Muchísimas gracias, Lali, Eli, no sé si quieren despedirse y las bendigo por darnos su tiempo. Sí, la verdad que fue un placer compartir. A veces nos quedamos con así, como con ganas de seguir, ¿no? Pero creo que es un puntapié, es empezar, es adultos comprometidos con la niñez, con la infancia y sobre todo con estas situaciones que nos rodean, más cercanas de lo que pensamos. Así que creo que felicito a todos los que se quedaron ahí escuchando, mirando, preguntando. Es buenísimo que los adultos empecemos a hacernos oír y también a aprender sobre estos temas que son tan importantes, ¿no? Así que muchas gracias por escucharnos y bueno, me despido. Gracias, gracias a todos, gracias Evelyn, gracias a todos los que estuvieron acá a esta hora porque hubo un buen grupo. Sería ideal seguir hablando y como decíamos nos apasiona y podemos estar, pero quédense con las ganas de más y empiecen a estudiar, a preguntar. Ahí Evelyn les da la oportunidad de poder contactarse. Gracias por este espacio tan importante y bueno, un beso para todos y espero pronto poder ir a la Guatemala linda a compartir con ustedes. Mil gracias. Nos vemos pronto. Saludos hasta Argentina. ¿Cómo me gusta el acento? Bendiciones y a los que estuvieron conectados, gracias por conectarse y esperamos en próximo cercano volvernos a conectar con Eli y con Lali y hasta visitar Argentina. Así que bendiciones.